Vamos a empezar esto es espacio ya para poder aprender mucho sobre esto que ya en 2022, ya el Ministerio de Educación nos dice educación híbrida, ¿no? El día de hoy han podido, de repente, muchos de nosotros, los que estamos trabajando ya en instituciones educativas, sea nombrado, sea contratado, hemos podido asistir a nuestras escuelas. No sé si ustedes también han tenido la oportunidad ya de ir a la escuela de manera presencial. Buenas tardes, todavía no ingreso para mañana, es recién, estoy ingresando a la escuela después de 2 años, Después de nos dos vamos a años. reincorporar, vamos a Así ver es. qué nuevas, sí, pues vamos a ver qué nos tiene el director, ¿no? Pero ya mañana, si Dios quiere, nos estamos reincorporando Claro, así es, profesora Nelly. Muy bien. Y con, profesora Ana todo, con María, todos nuestros colegas, con todos nuestros colegas. y estrecharse un Sí, pues, abrazo. Sí, sí, un así abrazo. es, claro. Ajá, sí, Muy por eso es que bien. no, ya, para mañana, si Dios quiere, recién, vamos a ver. Ok, vamos a ver, Ya. mediante, ¿no? Algo de lo que yo les estoy diciendo, de lo que estamos conversando en estos primeros momentos, es lo que vamos a encontrar cuando regresemos y tengamos la posibilidad de tener a nuestros estudiantes. Esos estudiantes, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, que van a regresar a la escuela después de 2 años, fíjense ustedes, ¿no? Después de 2 años, y que en esos 2 años han experimentado, así como nosotros, tantas cosas que han visto, que han vivido, que han escuchado, ¿no? Esta educación híbrida, al menos dentro de las disposiciones que el Ministerio de Educación ha dado, es que tengamos que atender a nuestros estudiantes. Hay que escucharlos. Lo que estoy haciendo yo con ustedes es lo que ustedes van a tener que hacer con sus estudiantes cuando ustedes tengan contacto con ellos. No nos están pidiendo que de frente planifiquemos ya el desarrollo de las competencias y los contenidos. No, nos están diciendo un momentito, la parte o el soporte socioemocional es importante, es una de las prioridades del Ministerio de Educación. Y por lo tanto nos están pidiendo que escuchemos. Los chicos tienen, nuestros niños, adolescentes tienen mucho que contar. Aprovechemos eso. Y a partir de esas experiencias que ellos nos van a traer, a partir de esas preocupaciones, de esas necesidades, eso se va a convertir, maestros, en situaciones significativas para poder crear, ¿no? Experiencias de aprendizajes significativas. Porque eso es lo que ellos están buscando, ¿no? Ser escuchados, contar. Ojo, han estado pues separados por mucho tiempo. Imagínense nosotros, hoy día conversábamos con mis colegas y hablábamos de tantas cosas. Imagínense nuestros niños, nuestros adolescentes, imagínense. Entonces, eso es un encargo que se tiene. Trabajar la parte socioemocional y por otro lado también seguir trabajar la parte de la salud, ¿no? Trabajar es el respeto a los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, entre otros. Pero eso yo lo vamos a ver más adelante. Lo que sí quiero que ustedes vayan captando es que en los primeros contactos con nuestros estudiantes tenemos que conversar con ellos, escuchémoslos, ¿ya? Lo que el Ministerio de Educación está diciéndonos es, no queremos que ustedes, digamos, corramos con los contenidos, no, hay que escucharlos y hay que trabajar estos dos aspectos importantes, aparte de otros más que ya lo vamos a ver, ¿no? Pero que es importante que nosotros en, nos programemos de forma los maestros. No hay que estar pensando que este año, bueno, ya, así como el año 2019, ¿no? Así como el año 2019 yo tenía mi cartel de contenidos, entonces ya voy a avanzar, ¿no? Ya vamos a ir viendo, cuando entremos a la parte de la planificación, lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, algo de esto vamos a ir viendo en todos estos espacios. Bueno, miren ustedes, en esta sesión vamos a hablar un poco vamos a ver las concepciones de esa implicancia, sobre todo de una educación híbrida. ¿Para qué? Para poder tener bien claro, ¿no? Cuál es el enfoque de lo que tenemos que hacer y a partir de ello planificar pues las mejores estrategias, ¿verdad? Las mejores estrategias para nuestra práctica pedagógica. Bienvenidos a todos los que ya se han conectado aquí a esta reunión, ¿no? Me da mucho gusto que la escuela siempre esté preocupándose porque cada día más y más
maestros y maestras, formen parte de la familia, ¿no? Y como ustedes están viendo, lo que queremos es básicamente compartir experiencias. Yo voy, definitivamente que yo les voy a dar los lineamientos, yo les voy a dar las orientaciones y las conclusiones, pero no voy a hablar todo lo que de repente ustedes ya conocen, porque ustedes ya tienen ya esa experiencia también. Por lo tanto, es parte de lo que yo les traigo el día de hoy. Y miren, el propósito del día, de esa primera sesión, es reflexionar sobre esas implicancias. Ojo, reflexionar, ¿no? Porque estoy seguro que ustedes han escuchado mucho de educación híbrida, que saben sobre competencias, que hablan sobre retroalimentación y tantas cosas, sí, pero hay que detenernos, a analizar, a reflexionar sobre ello, cómo se puede adaptar todo esto que nos trae el Ministerio de Educación a nuestra realidad, porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces, como siempre nosotros estamos abocados, es decir, como maestros, maestras, a desarrollar competencias, pero digamos, quiero partir precisando algo sobre esas competencias que desarrollamos. Porque básicamente, si nosotros, el currículo nacional nos dice que nuestro enfoque es el enfoque por, maestros, nuestro enfoque curricular es el enfoque por, a ver, más. Enfoque por competencias. El enfoque, maestra Katia, el enfoque por competencias. Por lo tanto, yo debo desarrollar competencias y debo evaluar competencias. Sin embargo, yo, por un lado, en mis clases, y ha pasado no con ustedes, son otros maestros, de repente, no los que estamos acá en la escuela, que durante todo el bimestre o trimestre desarrollan competencias, pero cuando tienen que evaluar, evalúan contenidos. Y entonces, ¿qué estamos entendiendo entonces por competencias? El enfoque por competencias, el enfoque formativo de la evaluación, cómo se está aplicando, y ahí está el primer error. Y creo que es un gran error en no comprender la forma de cómo trabajamos. Por eso es importante que partamos revisionando algo importante aquí, sobre las competencias. Y bueno, quiero hablarles un poquito sobre este personaje que ustedes ven ahí, ¿no? ¿Quién es ese? A ver, maestros, ahí vamos participando. Quiero que ustedes participen, que no solamente el profesor Martín es el que va a hablar, sino que ustedes también van a hacer esta capacitación. ¿A quién vemos ahí, maestro? Un gorila. Definitivamente es uno de nuestros primos lejanos, así es la ciencia, ¿no? Es uno de los animalitos más estudiados, porque supuestamente, pues, provenimos también o descendemos ahí de esa familia de los primates, ¿no? En realidad es un animal bastante, ¿qué le digo?, estudiado, ¿no? Pero por una particularidad, los gorilas, no sé ustedes cómo han visto cómo se comporta en el nivel de la inteligencia. Los gorilas hacen cosas casi como los humanos, o sea, tienen comportamientos. No sé si ustedes han visto algún comportamiento de un gorila, ¿no? Que es parecido a un ser humano. El gorila lo que hace es observar, estudiarlo al otro, y en función de lo que percibe, él actúa. Fíjense qué importante es esto. ¿Por qué a partir de esta pregunta? Por lo siguiente, fíjense. Es algo de lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros se nos presenta una situación distinta, nueva. ¿Qué hacemos? ¿O qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Observar. ¿Verdad? Lo primero que tenemos que hacer es observar. No podemos tomar decisiones si es que primero no hemos observado, no hemos comprendido a la otra. Ese objeto, ese ser, o lo que tengamos al frente. Ese problema, esa circunstancia, ese niño, esa aula, esa sección, ese enfoque, es lo que primero que tenemos que hacer, es tratar de comprenderlo. ¿Ok? Y a partir de esa comprensión es que nosotros actuamos. Fíjense, el gorila lo hace. Los seres humanos con mayor razón tenemos que ser. Pero valgan verdades, a veces sí, pues, habemos personas que actuamos sin pensar, ¿no? Y ahí viene, digamos, el problema, ¿no? El fracaso de repente. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Palabra clave aquí, maestros, maestras. La observación. Partir de la observación, partir de la comprensión del objeto, ¿ya?, de la situación.
como maestros, lo primero que siempre hacemos es hacer un examen diagnóstico. Eso permite, pues, observar, comprenderlo, ¿no? Muy bien, fíjense, ahora, esto llevado al ser humano, y ya a cualquier situación, nos habla de la acción competente. Porque estamos hablando de competencias, ¿ah? Pero hay que entender bien esto de competencia, porque si no, lo híbrido va a caer en un mera, como era, aprende en casa, que solamente fue entregar tareas, al final se ha convertido en un repositorio, nada más, ¿sí? ¿No? De tareas. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Dónde está digamos, el medio del asunto? Fíjense, ¿qué pasa cuando una persona enfrenta un problema, conoce un problema, está ante un problema? Lo primero que tiene que hacer es confrontarlo, asumirlo. No podemos nosotros ser indiferentes al problema. Si hay un niño que de repente sé que ese comportamiento no es el adecuado, o si hay un problema en el aula, sea de aprendizaje, de conducta, lo que sea, lo primero que un maestro tiene que hacer es confrontar ese reto. Y definitivamente que al observar, que al diagnosticar, tienes que llegar a comprenderlo, ¿verdad? Tienes que llegar, bueno, este es el problema, ya entendí, este es el problema que está sucediendo. Y a partir de esa comprensión, en la mente, maestros, van a aparecer una gama de posibles soluciones al problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia de repente, porque tenemos el conocimiento, ¿ok? Porque de repente tenemos a alguien que nos orienta, pero aparecen las posibles alternativas de solución. ¿Y luego qué hago? Pues no todo el tiempo voy a estar reflexionando, tengo que tomar decisiones. Y la decisión que nosotros, o el ser humano, siempre toma es la que nosotros creemos de la más pertinente. ¿Ok? Y luego, ¿qué hacemos? La ponemos en práctica, la ejecutamos, ¿verdad? A ver, esta estrategia, voy a, aquí esto, ¿no? Fíjense. Y luego, ¿qué hago? Lo apliqué, y lo que tenemos que hacer siempre, ¿qué es, maestros? ¿Qué es lo que siempre tenemos que hacer? ¿Qué es lo importante? A ver, cuando ustedes aplican algo, desarrollan algo, hacen algo, al final, ¿qué debemos hacer con nuestros estudiantes? Evaluar. Evaluar, evaluar. Eso es importante, maestros. Algo que de repente en el Aprende en Casa el año pasado no se hacía mucho, o muy bien, porque los estudiantes enviaban sus tareas, sus actividades, ¿y dónde estaba la retroalimentación? Porque la retroalimentación es el elemento principal de la evaluación, ¿no? En el enfoque formativo. Entonces, cada cosa nosotros tenemos que evaluarlo. Cada cosa que hacemos, cada plan que ejecutamos, tenemos que evaluarlo, porque siempre hay cosas que mejorar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es algo como que cuando vamos a un médico, ¿verdad? Estamos enfermos. ¿El médico qué hace? ¿De frente te da la receta? No. Primero, comienza, el médico va y te pide exámenes. ¿Por qué? Porque quiere entender el problema, quiere saber de qué se trata el problema. Y luego que ya tiene los resultados, pues receta y pone a prueba. Y luego tienes que regresar para ver cómo vas, que hace un chequeo médico, cómo va, para ver si es que el medicamento, el tratamiento que te dio es lo que era la solución al problema o la enfermedad. Igual pasa con nuestros estudiantes. Cuando nosotros aplicamos una sesión, tenemos que evaluar. ¿Y los resultados? ¿Qué hacemos? Y aquí vienen unas preguntas que luego vamos a analizar luego, ¿no? ¿Nosotros evaluamos o calificamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Evaluamos o calificamos? ¿O cuál es lo ideal en todo caso, maestro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Evaluar o calificar? ¿Cuál es lo mejor? De acuerdo al enfoque. Evaluar. Evaluar, maestro. Evaluar, maestro. Muy bien, evaluar, maestro. Evaluar, profesor. Muy bien, maestra Luz. Evaluar, efectivamente, porque la evaluación es la valoración que hacemos de lo que se hizo. En cambio, la calificación es asignar un número, nada más. ¿Y dónde quedó la reflexión? Entonces, la reflexión es la que permite mejorar.
Y eso es lo que tenemos que hacer. Dentro de la evaluación formativa, dentro de la educación híbrida, lo que tenemos que nosotros es evaluar. Y evaluar es reflexionar, así como ese gorila que hacía. Entonces, fíjense, lo que tenemos que nosotros trabajar es esto. Ahora, en otras palabras, ¿qué nos queda como maestros? Miren, ¿qué nos queda? Debemos qué cosa, maestros, léanlo de amarillo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestros estudiantes? Reflexionar. Exactamente, maestros. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes reflexionen sobre lo que aprendieron, de cómo lo aprendieron. Es decir, digamos, la metacognición. Es importante reflexionar y le voy a explicar a continuación. Fíjense. A ver, dígame, dato, información, conocimiento. Dato, información, conocimiento. Yo les pregunto a ustedes, maestros. Obtener datos, la persona, es importante que la persona tenga datos en su memoria. ¿Qué creen ustedes? Sí, es Si importante, profesor. Claro, profesor José. Si yo le preguntara, profesor José, digamos, profesor José, ¿cuándo se celebra la independencia del Perú? Es un dato, definitivamente, que el profesor José nos va a decir, profesor, el 28 de julio de 1821 ¿no? Se proclamó, ese es un dato importante. ¿Por qué? Porque forma parte pues, de esa cultura que tenemos. Ahora, ¿y cuándo ese dato se convierte en una información? ¿Será importante que la persona maneje información? ¿Qué creen ustedes? También es importante. Claro, estamos atravesando la etapa de la COVID-19. Esa información que nos transmiten a través de los medios de comunicación, de cómo cuidarnos, y todo eso es información, ¿no? Esa información es importante que el ser humano la tenga, sí, porque si no, pues no te vas a cuidar, no vas a desarrollar alguna actividad. Y el conocimiento es la información ya procesada, ya es cuando ya has podido ya relacionar también con otros elementos. El conocimiento es importante, sí. Si sucediera un terremoto ahorita, por ejemplo, en lugar donde lo que tenemos que, lo que va a pasar en nuestro cerebro es que vamos a activar ese conocimiento que siempre nos han dado en los simulacros, ¿no? De sismo, o lo que leí o lo que pude comprender. Esa información es... Pero, ojo acá, el tener datos, el tener información, el tener conocimiento, ¿se garantiza que esa persona sea competente? ¿Qué me pueden decir? La maestra Katia nos dice, profesor, se debe manejar la información para conocer efectivamente, ¿no? Porque eso permite conocer, comprender, ¿no? Comprender el problema. Claro, yo no podría comprender un problema si no tengo conocimiento, por ejemplo, de psicopedagogía, ¿verdad? No podría comprender eso del comportamiento humano, de repente, ¿no? Neurociencia, por ejemplo. Eso me ayuda a comprender el problema. Cuanto más conocimiento tenemos, más rápido comprendemos el problema. Cuanto ustedes más conocimiento e información tienen de la educación híbrida, cuando ustedes vayan a planificar, cuando ustedes se desarrollen en el campo laboral, ustedes van a poder comprender mejor y más rápido el tema o el problema. Entonces, es importante, pero eso no garantiza, pues, que la persona pueda ser competente, porque hay muchas personas que conocen mucho, que manejan mucha información, que manejan muchos datos, pero no son capaces de utilizarla. Y ahí está la palabra clave que dice la maestra Katia por el chat. El utilizar, el emplear esa información, eso ya es ser competente. Porque te permite responder, solucionar un problema, lograr propósitos, eso ya es ser competente. La persona que, el profesor Martín puede tener su licenciatura, su bachillerato, la maestría, el doctorado, pero si me pone un problema y yo no soy capaz de resolverlo, simplemente, ¿qué pasaría? ¿Sería competente en ese aspecto? ¿Qué me No. puedes? No, ¿verdad? Porque ser competente es muy bien. Usted ha estudiado maestría en evaluación educativa, muy bien. Usted ha hecho un doctorado también en ciencia de educación, perfecto. O sea que cualquier problema que yo le puedo consultar sobre educación o evaluación,
usted me podría ayudar, pero ¿qué pasa si me plantean un problema y yo no puedo resolverlo? Entonces, no me garantiza pues, que esa información, ese conocimiento, para decir, es competente tal o cual persona. Entonces, ser competente es ser capaz de utilizar la información, el conocimiento para resolver problemas o lograr objetivos. Eso es en realidad. Y lo que tenemos que hacer nosotros, ya les he dicho, es que enseñar al estudiante a reflexionar, pero reflexionar ¿para qué? Para comprender la realidad. Y miren acá, ser competente, dice, no solo es tener conocimiento, sino que implica, ¿qué cosa, maestros? ¿Qué implica? Díganlo. Saber usarlo de Saber manera usar reflexiva. de manera Bien. reflexiva. Ojo aquí, Ajá. maestros. Aplicarlo para Palabra resolver. clave, reflexiva, ¿verdad? La reflexión y el uso de esa información. Eso es ser competente, en la medida que puede resolver problemas. Ahora, fíjense ustedes también acá, algo para complementar, ¿no? Ese pedagogo, Philip Perrono, nos dice lo siguiente, fíjense, el término competencia, dice acá, no indica, dice, tanto lo que uno posee como el modo en que uno actúa en situaciones concretas para realizar las tareas de forma excelente. No se puede afirmar que una persona es capaz de demostrar cierta competencia hasta el momento, ojo acá, en que aplica esos conocimientos, habilidades, actitudes, porque todo eso engloba una competencia, ¿verdad? Conocimientos, habilidades, actitudes, en la situación adecuada, resolviendo de forma eficaz ese problema, esa situación. Se trata de aprender a pensar por uno mismo para deliberar, para razonar, para juzgar, para elegir la mejor opción, ¿verdad? ¿En base a qué? En base a la reflexión, en base a esas propias reflexiones, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros estudiantes. Profesor Martí, pero ¿cómo hacerlo? Esto es lo que vamos a ver. ¿Cómo hacerlo en esta modalidad de lo que es la educación híbrida? Ese es el reto que nos toca hacer. Ya lo que hemos transitado, digamos, en el 2020-21 con lo que es el aprende en casa, con trabajo remoto, conocemos ya más o menos de qué se trata esto de la virtualidad, porque la educación híbrida es más que mayormente la combinación o el uso de los recursos tecnológicos dentro de la práctica pedagógica, dentro de los procesos de aprendizaje. Eso es más que todo. No se trata de que, no, educación híbrida es dejar una actividad para que la haga en su casa y le envío por internet. Maestro, las tareas han existido siempre, ¿no? Pero vamos a ver que no se trata de hacerlo de manera aislada, sino que tiene que complementarse. Y eso es lo que vamos a ver a continuación también. Ahora, frente a esto, aparece pues este dilema, ¿no? También quiero que ustedes tengan muy bien en claro lo que hemos venido haciendo y lo que tenemos que hacer ahora. Hace un tiempo, ¿no? Antes de la pandemia, nosotros básicamente hacíamos lo que es la clase tradicional, ¿no? Que era, pues, que nuestros estudiantes se iban a la escuela, en la escuela los esperaba el maestro o la maestra, quien impartía, ¿no? La información y con ello desarrollaban, pues, actividades para lograr aprendizajes. Al final de cuentas terminaban cansados y se iba a su casa, pues, un poco desmotivado y recargado de tareas, ¿no? Y muchas veces tareas que de repente no eran tan significativas para él. Entonces, en ese entonces, fíjense, tradicionalmente dice ahí, se exponen a los alumnos, dice la teoría, ¿no? Llegaba a la escuela, el profesor, a ver, vamos a hablar sobre la comunicación. Mire, la comunicación es el proceso, y le llenábamos la información a los estudiantes. Y luego le decíamos, muy bien, ahora pues aplica, ¿no? O decíamos, ¿saben qué, chicos? Niños, niñas, vamos a hablar hoy día de la carta. La carta es un medio de comunicación, y le damos parte de la carta y comenzamos a llenar ahí, ¿no? Tipos de carta y toda la información la teníamos en el aula. Tarea, le decíamos, ¿no? Pobre niño. Escribe una carta a un familiar. Y el niño tenía que hacer ¿qué cosa?
tenía que aplicar lo que en teoría había recibido. Entonces, este proceso era pues deductivo, ¿no? Deductivo. O sea, primero la teoría, los aspectos generales, y luego tú tenías que aplicarlo, ¿no? En casos específicos. Ahora, cuando hablamos de la clase invertida, es lo contrario, ya ustedes ya seguramente ya conocen. La clase invertida es lo contrario, como decía, ¿no? Que, dice, acá hay una lógica, ¿no? Inversa. Primero se parte de un problema, ojo acá, no hay teoría con la que se inicia, se parte de un problema, ¿no? Segundo, se reflexiona sobre ese problema. Por eso habían empezado hablando un poco de la competencia, de cómo el gorila, ¿no? Asumía esto. Y luego hemos hablado de las personas, cómo afrontan el problema, analizan el problema, lo entienden el problema y buscan la información, así como está aquí, buscan la información necesaria, ojo acá, buscan la información necesaria, ¿ah? Buscan la información necesaria, miren acá, dice, buscan la información necesaria, es decir, la solución al problema. Y luego vuelven al problema para solucionarlo. ¿Esto qué es? Ya esto, si a mí me muestran el problema y dice, a ver, analízalo, ¿no? Mira, en la comunidad muchos niños y niñas se están enfermando por el consumo del agua del río, ¿no? Tenemos muchos niños que se están enfermando por problemas estomacales porque están consumiendo el agua del río. Ese es el problema. ¿Cómo podemos ayudar a la población para que cada vez haya menos? Entonces, estoy dando a mis estudiantes el problema y ellos van a tener que comprenderlo, reflexionar, a ver, ¿por qué se están, y por qué los niños se van al río a tomar? Ah, es porque es una costumbre de la población que, ¿no? Que las personas consumen esa agua que no es potable y bueno, y comienzan a buscar, a informarse y al final de cuentas ven la forma como podrían ellos sugerir a la población, o sea, buscan soluciones. Eso es lo que tenemos que hacer en el aula, dentro de la clase invertida. Entonces, no se trata aquí de hacer lo mismo de antes, maestros. Si estamos esperando empezar el año escolar 2022, donde yo estoy pensando en decir, muy bien, en mi primera sesión voy a hablar sobre tal cosa y les dejo una tarea, estamos haciendo lo mismo, estaríamos haciendo lo mismo que antes. Eso no es híbrido, ya voy a explicar más a detalle. Entonces, acuérdense, lo híbrido es trabajar bajo una lógica inductiva, donde yo planteo una situación problemática y le digo a mis estudiantes en equipo o de manera individual, ya lo vamos a ver, ellos busquen, primero a partir de la reflexión, busquen la alternativa de solución al problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se preocupen, lo vamos a hacer mediante lo que ya está planificado acá, ya es un poco dar algunas pinceladas así puntuales de lo que es una educación híbrida. Ya les dije, se debe generar la reflexión, pero en la reflexión ahora sumamos la reflexión para poder comprender un problema y dar una solución a ese problema. Ah, cuando yo doy solución al problema, profesor, ¿eso es competente? Sí, eso es lo que yo quiero hacer de mis estudiantes, que puedan demostrar esas competencias al resolver un problema a partir de la reflexión de un problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Fíjense ustedes acá. ¿Ya? Podemos poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De un área en específica. Por ejemplo, podría ser el área de comunicación. Sé que maestros, aquí hay muchos de primaria, ¿no? A ver, me gustaría un poco también saber con qué grupo estoy trabajando. Ya he conversado con la profesora Patricia, magíster también Ever, y me han dicho, profesor, hay un grupo muy selecto y mayormente hay de primaria, también por ahí, ¿no? También hay iniciativas, pero lógicamente lo que vamos a ver a continuación son competencias, y las competencias, el desarrollar competencias, las competencias son las mismas del nivel inicial, primaria, secundaria, son las mismas, ¿no? ¿Qué varía? En los niveles, ¿no? En las competencias, en las capacidades.
Muy bien. Entonces, fíjense ustedes acá. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, maestros, maestras, de lo que he puntualizado hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Maestro José. Profesor, aquí veo que, por ejemplo, la clase invertida es una estrategia, ¿no? Y yo no pienso que haya solamente esa estrategia. Por ejemplo, hay también la estrategia de proyectos, del aprendizaje basado en En problemas, problemas. los foros, ¿no? Entonces, Exacto. ya por una parte. Y por otra parte también, esta clase invertida, no solamente nosotros vamos a detectar o el alumno detecta el problema, sino que el maestro como mediador tiene que ayudarle, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al ejemplo que ha dado usted, por ejemplo, la contaminación de las aguas de los ríos y que los jóvenes, los niños, la población va a ingerir esa agua o que la emplea para su alimentación, para que haga sus alimentos. Ahí el maestro tiene que ayudarle, acompañarle con algunas información, ¿no? Darle, ¿no? En PDF, no sé en qué, enviarle sus diapositivas, enviarle sus vídeos cortos, ¿no? Para que el niño, el joven se ayude también, ¿no? Eso es mi planteamiento. Ahora, la clase invertida, ¿qué tiempo puede durar? ¿No? Esa es la inquietud que tengo. ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿3 semanas, 4 semanas? ¿No? ¿Cuánto puede durar eso? Eso es, profesor. Muy bien, gracias, maestro José. Efectivamente, lo primero, la clase invertida es una de las, digamos, modalidades de la semipresencialidad. Hay otras más que lo tengo en las siguientes diapositivas. Ahí está. Tomaba como ejemplo una de ellas, un poco para explicar algunos detalles generales. Y efectivamente, hay otros problemas. Por ejemplo, proyectos, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, resolución de casos, por ejemplo, ¿no? Entre otras más que ya lo voy a explicar, ¿no? Pero todos ellos tienen, digamos, esta lógica, la lógica inductiva, ¿no? La lógica inductiva, porque todas esas modalidades de la semipresencialidad tienen a eso, a generar situaciones donde el estudiante reflexione, busque soluciones, ¿no? Para poder resolver ese problema. Y el maestro es el guía, es el facilitador, ahí está el rol, como se va a mencionar luego. Definitivamente que no vamos a dejar al estudiante que lo haga solo, no, porque el docente va a plantear la situación y luego va a ir monitoreando, va a ir acompañando en esa construcción de los aprendizajes, ¿verdad? Entonces, hasta cuando él vaya a casa tendrá que elaborar también unas fichas instructivas para que el estudiante también a partir de esas fichas orientadoras, que son sugerencias, ¿no? Porque también hay otra forma en que el profesor guía para que el estudiante pueda crear su propia ruta de trabajo, ¿no? Y eso es lo más importante también, y es algo que se puede hacer y se tiene que hacer, definitivamente que sí. En cuanto al tiempo, los tiempos van a depender, pues, justamente de los productos que se quieran lograr también, ¿no? De las competencias que se quieran desarrollar. No es lo mismo desarrollar una competencia oral, hablando del área de comunicación, que tratar, pues, de pretender que el estudiante escriba, pues, de repente, una carta, ¿no? O un cuento. Eso ya requiere otro tipo de tiempo. Pero como miren, vamos a ver acá un poco sobre esto, ¿no? Miren, si nosotros queremos, tomamos como ejemplo acá, esta competencia del área de comunicación el área de comunicación, ustedes conocen, de primaria o del área misma, tiene 3 competencias, ¿no? Esta es la segunda competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Ok, fíjense ustedes, asumiendo la misma lógica inductiva que ya les he presentado, se trata pues que el estudiante ahí, lo primero que tiene que hacer al escribir, ¿no? Y esto que está aquí remarcado, dice analizo situación comunicativa, y adecuo a mi texto ahí, esas son las capacidades que están también en el currículo nacional, ¿no?
lo primero que tiene que hacer antes de escribir, bueno, los momentos para redactar un documento es antes del, ¿no? Primero viene la planificación, luego la redacción o textualización, y viene la revisión, ¿no? O reflexión. Entonces, lo primero que tiene que hacer, y esto lo dice el currículo, dice la primera capacidad: analizo la situación comunicativa y adecuo mi texto a ella. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reflexionando. ¿Para quién voy a escribir? ¿No? ¿Qué tipo de texto es lo que voy a escribir? Ejemplo, ¿cuál es mi propósito? Esto que estoy haciendo es, miren acá lo que decía, pienso y me esfuerzo por entender el problema. Esto. Me han planteado el reto que yo debo escribir una carta. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que tenerme a comprender ese reto es, bueno, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿A quién va dirigido? ¿Qué tipo de lenguaje voy a emplear? Entonces, eso voy a ir haciendo. Y eso tiene que ver con el entender el problema. Luego hay otra competencia, otra capacidad, y dice: organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Ya estoy organizando. Y cuando yo organizo, voy a tener que elegir, pues, entre diversas opciones, ¿no? Primero, ¿qué va? De acuerdo a la estructura de una carta, va esto, luego hay, bueno, colocar el vocativo, luego pongo esto, en fin, organizo, ¿no? Entonces, ¿y luego qué hago? Escribo, pues, decido, aquí viene, utilizo las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Esto ya es redacción, ¿no? Y por último, cuando dice reviso mi resultado, es cuando él reflexiona, y es la otra capacidad que también tiene el currículum, ¿no? Tiene estas competencias. En realidad, casi todas las competencias terminan con el reflexiona. Pero fíjense ustedes cómo esas capacidades que se he señalado que están de color negro, están en función a esa lógica inductiva, ¿se dan cuenta? Donde permite que el estudiante comprenda, no solamente que se convierta en un mero aplicador de conocimientos, recibo la teoría y aplico, no, tiene que pasar por un tema de reflexión. Si el estudiante lo hace de manera mecánica, podrá, pues, salir bien en esa práctica, en este examen, en este texto, pero no ha logrado desarrollar la competencia, porque la competencia se logra a partir de la comprensión, de la reflexión, como he mencionado. Y miren, y si queremos nosotros aterrizar todo lo que yo estoy diciendo, lo que está de azul, ese vendrían a ser ya los estándares de aprendizaje, que están en los mapas de progreso. Entonces, ahí eso ya un poco me orienta, ¿no? Me orienta si es que el estudiante lo que está haciendo, lo que hizo, está, pues, correcto, o está dentro de lo que está dentro de la estructura del texto, dentro de lo que el propósito del texto, en fin. Ahora, este es un ejemplo que me permite, o que me permite explicarles a ustedes que lo que he planteado al inicio, lo que se plantea al inicio, que hay que comprender el problema, que hay que analizar la situación, las opciones posibles, que hay que decidir por una de ellas, que hay que ponerlo a prueba y que luego resulta. Esto es lo que tenemos que hacer en el aula. Y las competencias y las capacidades ahí están, y están también alineadas a ello. Entonces, solo así podemos decir que mi estudiante es competente. Si no es capaz de reflexionar y plantear sus propias alternativas de solución y aplicarlos y evaluar lo que hizo, simplemente habrá sido, pues, simplemente repetir lo que digamos, el profesor, ¿no?, le dio la orientación, ¿no? Maestra Katia dice: se movilizan todos esos recursos llamados las capacidades. Efectivamente, las capacidades están allí, ¿no? Y todas se movilizan. Claro que para evaluarlo se priorizan algunas de ellas, pero en realidad se desarrollan todas, se movilizan todas. Ok, entonces fíjense, dentro de... ¿Sí, Perdón. maestros? Sí, disculpe, quisiera hacer una consulta. Sí, maestro. Entiendo, de repente, bueno, soy un error, pero quisiera un poquito para aterrizar la idea. El trabajo, bueno, cuando hablamos en este caso era de la educación híbrida, entiendo que el estudiante va a poner en marcha sus saberes previos, ¿no? O sea, todo lo que él conoce y a través del
autoaprendizaje es lo que él va a poder desarrollar determinada actividad, pero sin dejar de lado, ¿no?, el proceso de retroalimentación que nosotros los maestros tenemos que dar, justamente en lo que usted mencionaba, que reflexiona, ¿no? ¿Cómo va a reflexionar? Tiene que haber ahí un acompañamiento por parte de nosotros a través de la retroalimentación para que el estudiante pueda autorregular, ¿no?, su aprendizaje. ¿Es así? O bueno, estoy yéndome un poquito. Efectivamente, maestra Shirley, es cierto. Ojo, en todo este círculo donde están acá las acciones por las cuales debe pasar todo proceso, ¿no?, de aprendizaje, el docente está ahí acompañando, ¿no? El acompañamiento del docente es permanente. Aún en la parte remota, en casa, ¿no? Ya vamos a ver, por eso es que la Escuela de Capacitaciones acá en Educación, junto a lo que yo voy a hablar, ya la maestra Verónica va a trabajar algunas herramientas virtuales que permita al profesor hacer también un seguimiento desde casa, ¿no? Porque lógicamente, este trabajo híbrido, que es la combinación de lo presencial y lo virtual, como que va a recargar mucho al maestro, mucho más. Imagínense si el año pasado y el anteaño, tan solo con la virtualidad, había mucho por corregir, mucho trabajo por corregir, ¿no? Elaborar. Ahora asumen lo presencial ahora también, ¿no? O sea, atender un grupo en la manera, o sea, planificar para lo presencial y planificar para lo virtual. Imagínense, vamos a combinarlo. Es como que duplicar el trabajo, pero ojo acá, la parte híbrida, o sea, la educación híbrida, se va a apoyar mucho en las tecnologías, y las tecnologías tienen que darnos unas herramientas para poder nosotros hacer mucho más ligero nuestro trabajo, porque hay aplicaciones que ya el estudiante ingresa desde su casa, ingresa la información y te arroja a ti los resultados, y nosotros estamos monitoreando desde ya si el estudiante ha cumplido con esta parte, en qué nivel ha cumplido esa actividad, cuáles son los puntos más débiles que tiene mi estudiante. Eso ya lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, el profesor es quien acompaña, no es que lo va a dejar solo. El profesor, cuando hemos trabajado proyectos, el estudiante es quien decide, ¿no? Las etapas que va construyendo las etapas para resolver el problema, pero el profesor está ahí orientando. Y la retroalimentación, ¿dónde va? ¿Dónde creen que va? En todo el proceso, porque el profesor va a estar monitoreando su trabajo, y sea en la parte de la planificación, sea en la parte de la textualización, o sea ya en la misma revisión. La retroalimentación, pues ¿qué hace el maestro? Genera, ¿qué cosa? Que el estudiante reflexione sobre su avance en sus aprendizajes. Entonces, el profesor va a ser, pues, quien acompaña, quien genera, ¿no?, este tipo de reflexión durante todos los procesos o todas las etapas de la construcción del aprendizaje. Entonces, el profesor, desde luego, que no es que se va a desentender, ya lo vamos a explicar a continuación, sino que el actor principal, si algo tiene esta educación híbrida, es que está centrado en el aprendizaje, está centrado en el estudiante, y todo lo que tenga que planificar es generar situaciones para que el estudiante pueda construir su aprendizaje, tanto en el aula, así como también en casa o en los espacios donde se encuentre, ¿no? Como ya sabemos, en esto de la semipresencialidad van a turnarse, va a haber grupos que van a ir a la escuela ciertos días, y mientras ellos están en el aula, otro grupo, sus compañeros, están avanzando como la parte de las actividades, pero dentro de la virtualidad, ¿verdad? Y cuando ellos regresan al aula, lo que van a llevar consigo son sus conclusiones a las que llegaron a partir, pues, ¿no?, de la observación, de las actividades que han hecho en casa. Y lo que va a suceder en el aula, pues, va a ser básicamente una discusión, una retroalimentación con ellos, que ya lo vamos a ver a continuación. Pero me quedo con esto, maestro, que la lógica el aula invertida, perdón, la lógica de la educación híbrida es que es inductiva. El maestro genera situaciones para que el estudiante reflexione, crea sus propias situaciones o alternativas, las pone en práctica, y las analiza nuevamente, y nuevamente sigue ese ciclo. ¿Ok?
Y el maestro, pues, definitivamente que es el guía, pues, ¿no? Guía, orienta esto. Ahora, fíjense en esto, también que también les quiero mostrar. Quiero que vean una primera imagen. ¿Qué observan ahí, maestros? ¿Qué podemos observar ahí? A ver si me pueden... Habilidad, maestro, concentración, ¿no? Ajá, ahí hay un grupo de niños, niños como los que ustedes tienen en Claro. sus aulas, que están Exacto. tratando de hacer malabares, ¿no? Pero están con una pelotita. La lanzan, bueno, dos pelotitas, la lanza y espera que caiga y lanza la otra, ¿no? Están en ese acto, están trabajando ahí una habilidad. Ok, Una habilidad. O con lo manual también, ¿no? exacto, ¿no? Ahora fíjense acá, ¿qué ven? Es la misma actividad, pero ¿qué pasa? Más esferas. Ah, ahí hay, ya ese malabarista ya no tiene dos solamente esferas, sino ¿cuántas tiene? A ver, contemos, ¿cuántas esferas tiene? 7. 7. 7 esferas. ¿Es la misma habilidad? Sí, es la Sí, misma habilidad, desarrollada ya. pero ya está en un nivel mucho más desarrollado, ¿no? Ahora veamos otro. ¿Qué pasa aquí ahora? Uy, ya más, ya. Aquí está la misma habilidad, sí, pero se suma otra actividad, algo Equilibrio. adicional, ¿no? El Otros equilibrio. obstáculos. No sé. Equilibrio. El equilibrio, es otro obstáculo, como dice, ¿no? Pero sigue siendo la misma habilidad inicial, sí, pero ya con un Sí. grado más complejo. Una destreza ya. Exacto, miren, ¿no? ¿Y qué pasa si le ponemos fuego a esos, ya no, Uy, ya a los está. bloques, ¿no? En su grado Imagínense. superior ya. Exacto. ¿Qué le sugiere esto, maestro? Hablando de competencias, hablando de habilidades. ¿Qué le sugiere esto? Que son progresivas, ¿no? Que cuanto más se ejercitan, se desarrollan. Por eso que el Ministerio de Educación, si ustedes han revisado el currículo, que estoy seguro que lo han hecho, las competencias del área de comunicación son las Son las mismas mismas, de desde inicial inicial a hasta secundaria. secundaria. Las competencias del área de matemática, igual. O sea, las competencias, ¿qué pasa? Son las mismas. Lo único que cambia, ¿qué cosa vendría a ser? ¿Qué es lo que se va incrementando? ¿Qué es lo que iría? Desempeños. Ya, los desempeños y los niveles. Complejos, son más Los complejos. niveles, pues la complejidad que se va presentando de grado a grado. La complejidad, Complejidad. maestro, la complejidad. Fíjense, eso es el enfoque por competencias. El enfoque por competencias es justamente aquel que no se centra mucho en los contenidos. Los contenidos son importantes, sí, pero los contenidos te sirven para poder desarrollar competencias. Hemos visto, la información es importante manejarla, sí es importante, pero no te garantiza que seas competente. Pero sí son importantes manejarlo. ¿Qué pasaría, pues, si estuviéramos en un enfoque por contenidos? Yo desarrollo un tema y ya ese tema no lo vuelvo a ver hasta no sé a qué año más, porque ya lo hice. Pero no, estamos en un enfoque por competencias. Y el enfoque por competencias nos hace que tenemos que seguir trabajando la expresión oral en el primer trimestre, sea en el segundo, tercero, cuarto, en el siguiente año, y seguimos practicando la expresión oral. Igual podemos hablar, pues, en el área de matemáticas, ¿no? El nivel, pues, cada vez se va incrementando. Entonces, un enfoque por competencias trae consigo eso. Y las expectativas que tengamos nosotros con nuestros estudiantes es importante, porque permite, pues, que los estudiantes puedan desarrollar a cabalidad esas habilidades, esas capacidades que tienen la competencia. O sea, en otras palabras, que se vuelvan competentes. Ya digamos, Aristóteles hablaba un poco sobre esto, ¿no? Fíjense, solo lo que hacemos repetidamente, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. La única manera de aprender a hacer las cosas es haciéndolas, ¿no? Yo no aprendo a jugar fútbol leyendo un manual de fútbol, ¿verdad? Nosotros los maestros hemos aprendido a expresarnos ante un grupo de estudiantes en la práctica, o no. Cuando ustedes recuerden cuando salimos de la universidad o del instituto y tuvimos que pisar por primera vez un salón de clases, ¿cómo se sintieron, maestros?
¿Qué implica entonces el desarrollar competencias? Es justamente eso, ¿no? El generar que el estudiante pueda poner en práctica estas, digamos, esta información, este conocimiento para resolver problemas. Eso es lo que implica. Y aquí hay algunas dudas que lo voy a tocar así de rápido. Algo porque ustedes también vayan desaprendiendo, ¿no? Porque hay cosas que sí. Miren, obligación o interés, ¿qué es lo mejor? ¿Cómo tenemos que enseñar? Que el niño aprenda por obligación, Interés, por interés. ¿Y por cómo logra? interés. Dígame Interés. una forma, ¿cómo logramos el interés de los estudiantes? A ver, ¿cómo hacen ustedes para que el estudiante tome interés en lo que para aprendizaje? Hemos hecho 2 años. ¿Cómo lograr? Creándole expectativas acordes ¿Sí? a su Mm. vida diaria, a solucionar problemas cotidianos. Creo que Exacto. de esa manera es lo que se tiene que hacer, ¿no? Partiendo de situaciones de su contexto. Exacto. Partiendo de su contexto, aquí entra lo que es Ausubel, ¿no es cierto? Los aprendizajes significativos, partir de situaciones conocidas de los estudiantes, contexto, ¿no? Partir de los saberes previos. Esto es atender a la necesidad de los estudiantes, ¿no? Intereses, eso es generar interés. Y lo otro es pensar o obedecer. Definitivamente, como lo hemos dicho, tenemos que enseñarles a pensar, ¿no? Ya, lamentablemente, miren, ya hace muchos años, el profesor planificaba y él ya decidía por los estudiantes, sabía qué temas tenía que hacer y cómo tenía que responder el niño, ¿no? Ya todo estaba planificado, en las sesiones también ya estaban, qué es lo que el profesor iba a preguntar y ya se suponía que el estudiante tenía que responder tal o cual cosa. Y entonces ya estaba fríamente calculado con eso. Pero no, ahora tenemos que generar espacios para que el estudiante pueda pensar, para que pueda reflexionar, ya le he explicado anteriormente, para comprender el problema, para que pueda buscar la solución y demostrar esas competencias que estamos buscando. Tenemos que lograr no el control, no, sino más bien que el estudiante logre desarrollar esa autonomía. El profesor no puede controlarlo todo, sino más bien tiene que generar que el estudiante pueda ejercer o desarrollar esas capacidades que le permita aprender por sí mismo, ¿no? Eso tenemos que lograr. ¿Y cómo se logra? Dándole confianza, ¿verdad? Generando situaciones como proyectos que ya vamos a ver a continuación. El error constructivo, por ejemplo, ¿no? ¿Es malo que se equivoque el niño? No, tú no sabes, eso ya quedó desfasado. Tenemos que, digamos, tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Y aquí viene la retroalimentación. En la retroalimentación no es que yo te diga, mira, aquí está mal. No, no, no. Tú enséñale o tienes que promover ahí que el estudiante por sí mismo se dé cuenta de que eso que hizo, ¿no? Lo puede hacer mejor. Entonces, generar eso. El error es bueno en la medida que te permite mejorar. No podemos nosotros sancionar porque alguien se equivocó, ¿no? Se aprende ensayando, ¿no? Mediante la experiencia, la experimentación. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir también agregando eso. También, miren, el proceso o producto. ¿Qué es lo que ustedes mayormente valor le dan a ustedes? ¿El proceso o el producto de los aprendizajes? ¿Qué es lo que mayormente califican ustedes? Muy bien, la profesora Katy nos dice Debe aprovechar ser el el error. proceso, el proceso debe ser. El proceso, efectivamente. El proceso es lo más importante, donde ahí se tiene que detectar algunas limitaciones o deficiencias en cuanto a los aprendizajes de nuestros estudiantes, cómo están yendo, ¿no? El proceso. Y no pensar, bueno, a ver, me toca tercer año. Bueno, chicos, ustedes están en tercer grado de primaria, se supone que ya han pasado por primero y segundo de primaria, y ya deben saber leer. Eso es lo que el profesor supone que tiene que saber leer. Y cuando le deja una actividad, a ver, y entonces cuando no comprende la idea principal, el niño no reconoce los personajes, tiene cero, ¿no? Pero no, estamos obviando algo importante que es trabajar durante el proceso, porque en el proceso es donde tú te das cuenta las deficiencias que el estudiante pueda tener o también las fortalezas
¿no? Y eso te permite, pues, incrementar mejor esas competencias. El feedback o la corrección, tenemos que retroalimentar, ¿no? Pero no es que yo tenga que decir en qué se equivocó, sino más bien que generar que el estudiante se dé cuenta en qué cosas debe mejorar, ¿no? Y también en qué cosas también tiene su fortaleza, porque hay que también reconocer en ello, no solamente lo malo, sino también lo bueno. Evaluar o calificar, bueno, y eso ya les expliqué, tenemos que evaluar, ¿no? Porque evaluar significa valorar, ¿no? Y para la toma de decisiones. Y bueno, ya que supuestamente hemos perdido 2 años y queremos avanzar, porque los niños no han aprendido nada de estos 2 años, se han retrasado. Y ojo acá, aquí tenemos que primero nosotros ir en función del ritmo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Yo no, por avanzar en contenido, yo no puedo desaprovechar la oportunidad para que mi estudiante pueda desarrollar las competencias, que es lo que realmente tenemos que lograr, desarrollar competencias, ¿no? Y lógicamente que ahí los contenidos son importantes, sí, pero al fin último son las competencias. Ahora, dentro de los nuevos escenarios de la pospandemia, bueno, está el aprendizaje híbrido. ¿Y en qué consiste esa educación híbrida? Me gustaría escuchar algunas ideas que ustedes ya conocen sobre lo híbrido. ¿Qué saben de la educación híbrida ustedes? Maestros y maestras. Profesor, la educación híbrida la entiendo como por una parte, la presencialidad de los estudiantes y de los maestros, y también la otra parte, la virtualidad, la semipresencialidad, ¿no? Pero que está mediada por la tecnología, ¿no? Okay. También lo sincrónico y lo asincrónico, ¿no? Eso lo entiendo. Correcto. Gracias, maestro. Nos quedamos entonces, las tecnologías como mediación, ¿ya? Como elementos mediadores. Lo sincrónico, lo asincrónico también que está por ahí. Presencialidad y la virtualidad. Miren, puntos importantes ahí. ¿Qué más conocemos de educación híbrida? De acuerdo, profesor, a lo que he venido escuchándole y también no de lo que se viene dando, es como, ya se está entendiendo como una combinación, como lo ha expresado el maestro anterior, ¿no? Como la combinación de lo presencial y el trabajo a distancia, no haciendo el uso, pues, de los recursos, ¿no? Sino que en algunos casos, o sea, al entender esta en combinación, es que de repente, ¿no? Muchos de los maestros podemos caer en que en la semana, por decir 2 o 3 días, ¿no? Y luego en los otros 2 días que no vamos, de repente hacemos clase virtual, como se dice, ¿no? Pero de acuerdo a lo que se viene analizando, es como lo que usted está diciendo, ¿no? Es como que el primer día, por decir, del día lunes, trabajé con mi estudiante, ¿no? Alguna situación que para el día martes, que ya no va conmigo a la escuela, es lo que él tiene que ir a investigar, ¿no? Investigar, poder utilizar ese conocimiento en algún reto que se le va a plantear. No es lo que he ido entendiendo, pero mucho lo tomamos como le he dicho primero, ¿no? Como que el día lunes hago trabajo presencial de una temática y el día martes hago otra temática de manera virtual. No, y de repente lo tomamos así. Sí, No es bien, gracias, lo que le puedo maestra comentar. Katia, muy bien, sí. Entonces, miren, estamos asumiendo también ahí actividades de la virtualidad y presencialidad. Maestro Oscar. Sí. Profesor. Maestra Shirley, sí, la escuchamos. Sí, bien. Lo que yo entiendo por la educación híbrida es digamos así, la educación invertida de lo que veníamos realizando hasta, digamos, el año pasado, ¿no? Si bien era cierto, nosotros, ya sea tanto en la presencialidad o en la virtualidad, recibíamos a nuestros estudiantes para cada sesión y le planteábamos el tema, y después de desarrollar el tema, ¿no? Se desarrollaban actividades. Ahora, entiendo que la educación híbrida es, ¿no? Invitarlos a la investigación de los temas o del tema que se va a desarrollar, de la actividad que se va a desarrollar, a una investigación previa del estudiante, ¿no?
que venga de alguna manera preparado o que esté tanto en la presencialidad o en la virtualidad, pero preparado, ¿no? Entonces, digamos así, promoviendo un poco el autoaprendizaje, de tal manera que cuando nosotros vayamos a desarrollar ya en sí la actividad, el estudiante venga más que con los saberes previos, ya con las, ¿no? Con preguntas, con las dudas, con todo lo que de repente pudo investigar y se le presentó de repente en el camino. Entonces, y ya en el aula, o, ¿no? Ya sea virtual o presencial, el docente pues disipa esas dudas, responde, ¿no? A las preguntas en base a lo que sea, ¿no? Se va a desarrollar. Es lo que entiendo yo la educación híbrida. Muy bien. Gracias, maestra Shirley. Efectivamente, hay algo también importante. Fíjese acá de lo que ha mencionado. Desarrollo de la investigación. Es una oportunidad para que el estudiante pueda aprovechar aquello que anteriormente le negaban, el celular, el acto, la tablet, la computadora. Ahora lo tiene a la mano. La parte tecnológica digamos, es el medio a partir del cual esto de lo híbrido funciona. Y si tenemos esos dispositivos y la internet, tenemos que aprovechar esa parte de desarrollar la autonomía, la autorregulación de sus aprendizajes, la investigación. Y ojo también aquí, que cuando decía la maestra Shirley, cuando regrese al aula, con esas dudas, esas preguntas, esas inquietudes, el maestro va a disipar, sí, pero antes, maestro, nosotros vamos a tener que generar espacios de diálogo. Ojo acá, esta es otra idea clave acá. Nosotros nuestros estudiantes van a preguntar definitivamente, pero el maestro, antes de darle o sistematizar la información o dar la respuesta, en el aula, en la escuela, el maestro tiene que preparar dentro de sus estrategias de aprendizaje, preparar ahí, en ese espacio del aula, convertirlo en un espacio de diálogo, sea un debate, un panel, en fin, ¿no? Y eso, seguramente que alguien, vamos a suponer que la profesora Luz Helena llevó una pregunta, de repente la maestra Carol Soto, ella pudo investigar y pudo obtener esa información, y entonces se va a generar un debate, una conversación, y los demás también van a aportar. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Ok? Y al final, definitivamente, el maestro tiene que sistematizar, pues, ¿no? Y va a precisar la información, porque claro, tiene que haber una información ahí también exacta, ¿no? Que el profesor ya a partir de todo lo que se ha dicho, generar conclusiones, porque otro de los aspectos que nos piden es que a partir de esos debates, esos espacios de diálogo, se tiene que terminar con algunas conclusiones que deben ser, digamos, registradas por los estudiantes para poder seguir aprendiendo, ¿no? Es una forma de ir también monitoreando los aprendizajes. Muy bien, gracias maestra Shirley por también su aporte que nos permite también ir aclarando y precisando algunos aspectos de lo que es la educación híbrida. ¿Algún otro aporte, maestros, maestra? ¿Qué es educación híbrida? ¿Qué implica estar en una educación híbrida? ¿Qué tengo que aprender o desaprender yo, maestro, maestra? Hay muchas condiciones como las que vamos a ver a continuación y que tiene que darse pues para poder cumplir y regresar a cabalidad. Entonces, miren, la educación híbrida ya es la combinación, no digo la sumatoria, es la combinación de la educación presencial que ya hace 2 años en las aulas se brindaba, y la educación remota o virtual, que es la que en estos últimos años se ha brindado a través de las plataformas virtuales bueno, de manera remota. Entonces, hay un trabajo sincrónico y un trabajo asincrónico, ¿no? Cuando hablamos del trabajo sincrónico, hablamos pues en tiempo real, ¿no? En ese caso, el tiempo real va a ser cuando estén en nuestro salón de clase, ¿no? Los estudiantes. Ahí vamos a tener... pero también va a haber espacios asincrónicos, y eso es cuando ya ellos regresen a casa con algunas actividades, vayan a investigar, a conocer un poco más sobre lo que van a tratar luego en el aula. Entonces, hay un espacio sincrónico y un espacio asincrónico. Entonces, cuando nosotros tengamos que planificar, vamos a tener que considerar actividades dentro de lo sincrónico y lo asincrónico. No se preocupe porque cuando entremos a la parte de planificación,
vamos a entrar a un poco ampliar esto. Los espacios educativos ya, si antes era solamente el aula de clases y en los últimos años solamente era la casa, ahora se combina, ¿no? Está el aula, está la casa, pero también está el contexto, están los ambientes que pueden ser aprovechados por los maestros y maestras para poder generar esos aprendizajes. Digamos, aquí vamos a combinar también lo que es la educación unidireccional y la multidireccional. Actualmente tenemos tantas plataformas, tantos recursos donde deben ser aprovechados en esta educación híbrida. ¿Cómo? Vamos a ir viendo esto. Fíjense, el estudiante se debe convertir, y esto siempre ha sido así, pero no podemos dejar de lado esto. El centro del proceso educativo es el estudiante, ¿no? Tenemos que en él desarrollar esas competencias. ¿Y cómo? Tenemos que lograr esa famosa competencia 29, ¿no? De la autonomía. Desarrollar la autonomía en los estudiantes. Porque los estudiantes van a estar solos en casa o con alguna ayuda de un familiar, pero ellos van a decidir cuándo, dónde, por qué, cómo estudiar. ¿Qué es la parte asincrónica? ¿No? ¿Qué es la parte de, digamos, de lo fuera del aula? Es la parte virtual. Entonces tenemos que nosotros tratar de garantizar esto. Y esto, la educación híbrida nos va a permitir también que el estudiante tenga la oportunidad de desarrollar estas competencias. ¿Pero cómo? Ahí vienen y ahí los procesos metacognitivos que tenemos que trabajar con ellos mucho, ¿no? La autorreflexión, la retroalimentación cuando tengamos que hacerlo. Ahí tenemos que ahondar. Este modelo también de la educación híbrida tiene que ajustarse a esas necesidades y características de los estudiantes. No caigamos en el error que diga, muy bien, así como en los años anteriores, yo voy a hacer mi programación y voy a desarrollar con mis estudiantes tal o cual cosa. No, no, no. Tenemos que hacer un diagnóstico. Y el Ministerio de Educación nos dice que tenemos que priorizar la parte socioemocional. Y con eso tenemos que partir. Tenemos que escuchar lo que tenemos que atender o crear situaciones significativas a partir de lo que estudiantes necesitan, sienten, hacen. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Que la planificación, digamos, que tengamos que hacer, no es que voy a hacer una sesión para cuando estén en clase, acá en el aula, y otra sesión cuando estén en su casa. No, no, no. Es una sola sesión de aprendizaje, ¿no? De una actividad de aprendizaje, ¿no? O una experiencia de aprendizaje, se le llama, ahora se está llamando experiencia de aprendizaje, es única, pero que dentro de los procesos pedagógicos, de los procesos didácticos, ahí en la secuencia didáctica, ustedes van, ¿no? Que va a ser en casa, el día 2, que es en el aula, el día 3, que lo vamos a ver. Hoy yo le voy a presentar algo breve nomás, pero ya cuando entremos a la planificación, vamos a hacerlo. ¿Okay? Esto. ¿Qué más? La tecnología no debe faltar. Aquí sí tenemos que incorporar sí o sí la parte tecnológica. Y por eso que este curso taller va a incorporar esos recursos virtuales que nos van a permitir que el estudiante aprenda jugando, la gamificación, porque la motivación es importante. Si yo quiero desarrollar que el estudiante se autorregule, debo plantear actividades que sean entretenidas para que el niño, la niña o el joven, ¿no? O adolescente pueda querer estudiar, ¿no? Y hacer las cosas. Que vaya al aula cuando le toque ir, pero que lleve ya un material que él ha revisado, que ha repasado, ha cumplido con desarrollar tal o cual actividad que el maestro o la maestra había dejado previo a la reunión que iban a tener, ¿no? Y por otro lado, también esa educación híbrida nos permite, pues, y ahí está lo que decía el profesor Víctor, si no tienen dispositivos, tendrán que hacer mediante, pues, un trabajo impreso, una hoja en formatos impresos. ¿Cómo? De repente un libro del mismo Ministerio de Educación, tenemos que adecuar el trabajo. Tendremos que llevarle a sus casas, que ellos, los niños, recojan los libros de repente en la escuela para que puedan tener el material de trabajo. Y de repente, la parte virtual en algún momento tendrá que hacerse, pero ellos van a ir leyendo de repente la lectura del texto tal, de la página tal, que está relacionado
a una situación significativa, y luego en aula pues ya van a discutirlo. Pero esta virtualidad también nos permite trabajar con esos formatos digitales, ¿no? Tienen menos costo, ¿no? Y que a veces es mucho más interactivo, ¿no? Es mejor para el estudiante. Y lo otro que preguntaba, ¿y la función del profesor dónde está? El profesor no es que va a estar a un lado sentado, el profesor va a ir evaluando, va a ir acompañando, va a ir, digamos, guiando a sus estudiantes en la ejecución de todo el proceso. Por favor, no dejemos una actividad o tarea y decir el día tal me la trae. No, tenemos que monitorear el proceso. Porque esa tarea puede estar muy bien hecha, sí, pero no lo hizo él. Lo hizo de repente el hermano, la hermana. Y eso no me garantiza el desarrollo de las competencias, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Como que también hay algunos factores. Implica esto, Sí. maestro, también esta, por ejemplo, impartir una sola sesión tiene que ser sincrónica. La sesión va a ser, bueno, la actividad, la sesión de aprendizaje o la experiencia de aprendizaje, como queremos llamarla, esa va a tener varios momentos. Día 1, día 2, día 3, día 4 de repente. Ya lo voy a explicar. Esto implica que Sí. solamente vamos a trabajar una sola área. No, no. Pueden ya como hablaban temprano, cuando hablamos de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto, en el proyecto de aprendizaje o proyecto basado en problemas, ¿no? O otro tipo de estrategia, ahí donde vamos a ir considerando, digamos, si es un área, bueno, pero si son varias áreas, por ejemplo, en primaria los maestros manejan todas las áreas, o casi la mayoría de áreas. Es mucho más fácil, mucho más sencillo poder pues, planificar que en esa semana la actividad, ¿no? Por ejemplo, les presento ahí un texto, ¿no? Un texto que habla, por ejemplo, de la pandemia. Sí, pero ese texto me ayuda a trabajar, a sensibilizarlo en lo que es desarrollo personal o personal social en el área, pero también estoy trabajando en la parte de lectura, en comunicación. Por ejemplo, cuando yo les permito y cuáles son los factores, ¿no? principales de la pandemia. Cuando él me contesta, ya está identificando información, comunicación, pero también está valorando o no, reconociendo aspectos de la sociedad, en fin. O sea, es mucho más sencillo. Los proyectos permiten eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, cuando tengamos que planificar proyectos, en los proyectos a veces son interdisciplinares y eso, pues, claro, son un poquito más complicados de desarrollar. Entonces, y si es en un área, por ejemplo, en secundaria, que, bueno, yo soy profesor de comunicación y quiero trabajar con ellos, ¿no? De tal o cual competencia, programa también, ¿no? Entonces, eso implica, pues, trabajar en la educación híbrida. Entonces, es una misma planificación, ¿no? Pero lógicamente que no significa que en un proyecto voy a hacer solamente una sola experiencia de aprendizaje con una sesión. No. Eso va a depender ya de cómo yo voy dosificando el desarrollo de las competencias y las capacidades. Esta educación híbrida nos permite hacer un uso eficaz del tiempo, fíjense, desarrolla habilidades, ¿no? del aprendizaje y la enseñanza. El acompañamiento y apoyo es clave, ojo, acá es clave, ¿no? Y el docente pues tiene una tarea muy, muy importante acá, ¿no? Esas actividades que voy a programar para la presencialidad y lo virtual tienen que estar coherentemente unidas. Tiene que haber una relación entre lo que yo le pido que haga en casa con lo que yo voy a hacer con ellos en clase. Porque no podría ser que... Tiene que ser sincrónico, pues. Claro, tiene que haber ahí una coherencia. Si es que yo... y si no hay electricidad... por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo le pido una actividad asincrónica en casa que investigue, por ejemplo, sobre la pandemia, cuando yo programe la reunión presencial, pues tendremos que hablar en función de lo que ellos ya han investigado, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta los procesos cognitivos, ¿no? Los procesos pedagógicos, los procesos cognitivos y los procesos didácticos ya también vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces,
Es importante eso, porque si yo quiero que, por ejemplo, en mi reunión, ellos van a opinar sobre el comportamiento de las personas durante la pandemia, para opinar, primero, ellos tienen que identificar información, ¿verdad? Organizar la información. Entonces, miren, esos son los procesos, ¿ok? Los procesos cognitivos. Entonces, tiene que haber una coherencia. ¿Para qué? En casa, identifica información, organiza información, clasifica información, y sigue, ¿no? Interpreta información. Cuando va al aula, reflexiona y opina. ¿Ven la coherencia que hay? Yo no puedo traerlos al aula y decir en el aula, muy bien, vamos a leer la información. No, eso ya lo pueden hacer en casa. El requisito es que cuando ellos lleguen al aula, lleguen, pero habiendo leído, llevando sus conclusiones, llevando de repente un esquema que el profesor previamente ya, mediante una guía instructiva, ya lo ha planificado así. Y llegan al aula para terminar, ¿no?, con esa fase de desarrollo de esas capacidades. Entonces, eso es lo que llamamos la coherencia, ¿no? Tiene que haber una secuencia lógica entre lo que se planifica dentro de la virtualidad y lo presencial. Y el otro elemento clave es la tecnología. Tiene que ver la parte tecnológica ahí. Importante, miren, y algunos retos, bueno, que el aprendizaje sea auténtico, ¿no? Que nos fijemos por metas, por productos, por resultados. El aprendizaje colaborativo. O sea, la construcción del conocimiento, la construcción del aprendizaje no debe ser solamente del estudiante y profesor. Tiene que ser con todos. Por eso se van a generar espacios de diálogo. Los trabajos en equipo, los proyectos de aprendizaje, ¿no? Resolución de problemas, en fin, eso tiene que ser parte del trabajo que tenemos que ir construyendo. El aprendizaje constructivo, definitivamente que sí, estamos dentro del constructivismo, ya ustedes ya manejan la lógica del constructivismo y el socioconstructivismo, porque cuando hablamos del trabajo colaborativo, ya estamos en el aspecto social. Entonces, aquí lo que se trabaja es la parte del socioconstructivismo, el aprendizaje activo, ¿no? Mediante la experimentación, la acción, en fin, el hacer. La educación híbrida, bueno, no voy a referir mucho a esto y eso lo voy a compartir a continuación, pero ya es un poco de lo que hemos estado hablando. Y quiero referirme a esto que acá. Fíjense ustedes. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que implica para un profesor aprender? ¿Aprender a qué cosa? A usar, miren, correo electrónico. ¿Cuánto de nosotros manejamos correo electrónico? Ya algunos de nosotros también nos cuesta entrar a las videoconferencias, a manejar, ¿no? El Meet, el Zoom, el WhatsApp mismo, ¿no? Y otras herramientas que tenemos. ¿Cuántos de nosotros, los maestros por ejemplo, de ciencias sociales, han aprovechado estas páginas de los museos virtuales, por ejemplo, para poderlos guiar? Próxima, niños, vamos a conocer, enviamos a ir, pues, él puede ir indagando, visitando virtualmente esos lugares. Es interesante que los chicos de repente en la presencialidad no lo podían hacer porque estaban con el profesor en su pizarra y remoto, pero ahí ya tienen el dispositivo para que puedan ir a hacer esas visitas. Entrar a las bibliotecas, está la investigación, por ejemplo, las páginas web, el chat académico, donde ellos pueden aportar. El profesor puede plantear una pregunta sobre eso, en base a lo que los chicos, los niños o niñas han estudiado o investigado, ellos van aportando al tema. Y eso, pues, permite la construcción del conocimiento, del aprendizaje. Los foros virtuales, entre otros. Entonces, estas herramientas tienen que nosotros, eso es lo que implica, maestros, aprender y utilizarlo. Ya hemos visto que no solamente el ser competente no es conocer, sino es utilizar ese conocimiento para resolver problemas o lograr propósitos. Ahora, hay herramientas asincrónicas, ¿no? Que es lo que los estudiantes pueden utilizar cuando están en casa, ¿no? Puedo dejar su portafolio donde te van archivando sus evidencias, las wiki, el correo, las páginas web, plataformas, ¿no? Los blogs, los foros, los recursos también digitales, las actividades que pueda yo dejarles para que ellos desarrollen, como juegos, ahí viene la parte lúdica, un trabajo de EducaPlay, por ejemplo, un crucigrama,
para que los niños puedan trabajar, o una sopa de letras, o adivinar. Pero ese es digamos, esa es la parte lúdica que mueve, motiva al estudiante. Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros tenemos que ir ya también ejercitando con nuestros estudiantes. Esas herramientas asincrónicas. Pero también hay las sincrónicas, que también puede que conlleve. Bueno, por ejemplo, hay las videoconferencias, Skype, el Zoom, el Meet, los chats, los WhatsApp. Estas herramientas sincrónicas que nos permiten una comunicación en tiempo real, un diálogo directo. Porque las asincrónicas, ya ustedes saben, que si yo dejo un foro, por ejemplo, o una actividad en un blog, o una plataforma, vamos a ver, EducaPlay, el Quizzes, el estudiante puede ingresar a cualquier hora cuando él tenga el momento adecuado, a la disposición, y él puede hacer su actividad y registrarlo. Pero lo sincrónico sí tiene que ser en ese momento, en tiempo real. Y eso también lo que hay que ir garantizando. ¿Qué hacemos en la presencialidad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Priorizar los aprendizajes. Y cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de desarrollo de competencias. ¿Ok? Las actividades de leer, esas cositas se pueden hacer en la virtualidad, pero cuando estén en el aula, cuando vayan a la escuela y estemos con ellos, lo que tenemos que planificar es que nosotros tenemos que desarrollar las competencias. Los contenidos, vamos a reforzarlos, ¿cómo? Mediante los diálogos, mediante los trabajos en grupos pequeños, en fin, mediante la experimentación que yo les voy a llevar, ¿no? Eso es lo que yo debo reforzar, no llevándole más información, porque la información ya la tienen, porque en internet tienen más información de lo que el profesor lo puede dar. Lo que sí tienes que hacer es que ellos puedan experimentar, reforzar, mediante sus discusiones que ellos puedan llevar, ¿no? Si hablamos de la interculturalidad, de las costumbres de mi pueblo, entonces diseñar ahí una especie de un coloquio, una tertulia por ahí, en fin, tenemos que generar, ya les he dicho, esos espacios. La realimentación o retroalimentación para disipar dudas. Claro, porque es el momento donde los niños vienen con dudas y nosotros tenemos que generar que ellos puedan dialogar para que encuentren la respuesta. Y luego nosotros hacemos el feedback, que es la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación. ¿Qué más? Las evaluaciones individuales. Estas evaluaciones individuales, pues, no es que de repente un examen escrito, puede ser una entrevista, una conversación. Mediante el diálogo ellos van conversando, los estudiantes, pero yo estoy con mi instrumento de evaluación, que podría ser una lista de cotejo, una ficha de observación, o cualquier otro instrumento, que también lo vamos a trabajar en una sesión, ¿no? Eso que me permite identificar esas capacidades y competencias, también tenemos que evaluarlos en la presencialidad, ¿no? Porque, claro, en la virtualidad puede que yo le deje un cuestionario, pero de repente no lo hizo él, lo ayudó el papá, la mamá, y sacaron 20, pero cuando llegan al aula a conversar, no participan, no conocen muy bien del tema, pero se sacaron 20, ¿cómo es posible? En cambio, ya en la presencialidad, sí podemos nosotros tener una evaluación, un diagnóstico mucho más real, y tenemos que hacerlo ahí en ese momento, ¿no? Y que permita, lógicamente, tomar decisiones para poder, pues, continuar, ¿no? Con otras actividades. ¿Ok? Entonces, dentro de las actividades sincrónicas, realizar videoconferencias, transferir, analizar los enfoques, crear espacios de diálogo, entre otros. Las asincrónicas, priorizar, miren, las actividades que vamos a dejarles que ellos realicen, van a tener que priorizar lecturas, ¿no? Que ellos puedan investigar, ¿ok? Investigar. Desde luego que nosotros les vamos a dar algunos links, pero ellos tienen también que investigar, buscar información. Ahí está la autonomía, ¿verdad? ¿Qué más? Es que esas actividades asincrónicas, que ellos lo van a hacer en casa, también pueden ser algunas actividades colaborativas, ¿no? Y trabajo en plataformas como un foro de repente, o una actividad, un video quiz. Está de moda, por ejemplo, mayormente, ¿qué es lo que hacíamos? Enviábamos un video de YouTube, enviábamos en un enlace que lo vean. Muy bien. Pero ¿cómo evaluábamos ello? Entonces,
ahora, y lo van a hacer acá en este curso, ese video de YouTube lo vamos a gamificar, lo vamos a hacer más interactivo, que el estudiante, el niño, la niña o el adolescente pueda ir mirando el video, pero también va a ir interactuando con el video. ¿Y eso cómo se hace? Mediante unas aplicaciones, ¿no? Que pueden estar colgadas en una plataforma o directamente a través de un mensaje por WhatsApp o un mensaje de texto. Y el profesor, cuando el niño o la niña o el estudiante ingrese a desarrollar esa actividad, arroja automáticamente una valoración. Y eso el profesor en casa lo va observando. Cuando llega, digamos, a la presencialidad, ya sabe más o menos cómo está su grupo en cuanto a esas competencias. Y él va a tener que hacer la retroalimentación a partir de lo que él ya conoce. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprovechando, la parte tecnológica. No se trata de dejar tareas por dejar tareas, sino más bien aprovechar esto de lo tecnológico para que puedan hacer. Bueno, esto es los modelos de la educación. Hay dos formas, el disruptivo y lo semipresencial. De los dos, vamos a adentrar a lo semipresencial, fíjense. Y cuando hablamos de lo semipresencial, hay varias modalidades, como decía el profesor José. Hay varias modalidades, ¿no? Una de ellas es el modelo de rotación por estación. ¿Ya? Por cuestiones de tiempo no voy a detener mucho, lo voy a en la siguiente sesión cuando tengamos que planificar y vamos a ver cuál de estos modelos podemos tomarlo para planificar. Pero de estos modelos, miren, el modelo también de laboratorio de rotación, de estos modelos, el modelo de rotación individual, de estos, yo quiero centrarme en este, porque es lo que está hablándose más y más, el aula invertida o el aprendizaje invertido. Eso es lo que nos están planteando como nosotros, ¿no? Donde el estudiante, desde casa, él investiga, lee, ¿verdad? Y llega al aula, y en el aula, pues, el profesor lo que va a hacer es generar un diálogo, un debate, ¿no? Donde se va a discutir, se van a aclarar dudas, se van a cuestionar, y se va a sistematizar la información. Es lo invertido porque es lo que en la clase tradicional el profesor primero daba la teoría y luego el niño hacía tareas, que era aplicación, ¿cierto? Ahora no, el niño investiga, pero claro, con la guía del profesor investigar, ¿no? Y luego con esa información, con esas fichas que de repente ha creado, va a la aula. Y en esa aula se discute y se concretiza el conocimiento o el aprendizaje. Esto es un poco de lo que vamos a hacer en la siguiente clase, cuando hablemos hablemos de la planificación, maestros y maestras. Acá está, miren. ¿Cómo yo puedo generar un aprendizaje invertido? Desde esta estrategia, desde esta modalidad del aprendizaje invertido. Y ahí estamos viendo. Hay un antes, un durante y un después. El antes y el después es justamente en casa, ¿no? Mayormente en casa. Y en clase, el durante es cuando están en la presencialidad. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando tengamos que planificar, lo que tenemos que hacer en un primer momento es preparar actividades. El maestro, nosotros tenemos que preparar actividades, ¿no? Para que el estudiante desde casa ya investigue una lectura, un video, una actividad, pero que esa actividad requiere pues manejo de información, ¿verdad? Pero en todo caso, el estudiante, antes de ir al aula, él ha leído, ha sacado sus conclusiones, ha sacado preguntas, ha podido ver algunas dudas que va a preguntarle a su profesor o lo va a plantear en la sesión. En el durante, que es la parte 2, la segunda parte de este aprendizaje invertido, ya ahora el grupo que estaba en casa va pues al aula, ¿cierto? Y ahí en el aula, la idea es que se genere espacios de diálogo y se va a dar ahí la retroalimentación. La retroalimentación no solamente del profesor, sino también la retroalimentación a partir de sus pares, de sus compañeros, porque van a trabajar de repente en equipos, ¿ya? Que ya lo vamos a retomar anteriormente. Y fíjense en qué va a pasar ahí. En la parte inferior dice subsección A, subsección B. O sea, el aula la he dividido en dos, ¿no? Por ejemplo, el día lunes, ¿no? El día lunes va la subsección A, el grupo A, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el grupo B? El grupo B está en casa.
están trabajando en casa, ¿no? En el día 2, ¿qué va a pasar? El grupo A, que estuvo en clase, ahora trabaja en casa, ya con las actividades, indicaciones que el profesor, o las conclusiones que se ha dejado en la discusión que hubo en clase. Y el equipo 2, o la sección 2, el grupo 2, que estuvo trabajando en casa, ahora va a las, digamos, escuela, y hace lo mismo que lo anterior. Al final de cuentas, durante la etapa 2, los dos grupos han salido con conclusiones, con retroalimentación, con un aprendizaje ya digamos, consolidado. ¿Qué sigue luego? La etapa luego es que los estudiantes van a evaluar su entendimiento y extienden su aprendizaje, o sea, aplican, ¿no? Aplican. En la fase 1, los estudiantes investigan primero, conocen el problema, conocen la realidad, el tema, ¿no? Reflexionan sobre ello. En el segundo, comprenden, ¿no? Lo comprenden y luego lo aplican, porque la fase 3 ya es la aplicabilidad, ¿no? Y eso se hace a través de una plataforma asincrónica, que vendrían a hacer algunas actividades. Esto que estoy diciendo, tanto la etapa 1 y 3, eso se hace fuera de clase, fuera del aula. La etapa 2 es básicamente en el aula. Pero básicamente esa es la figura que nosotros vamos a tener que planificar. Esa es la estructura de las actividades que ustedes van a tener que generar cuando tengan que planificar. Esto es lo que, primero, ya saben, hacer que mi estudiante investigue, conozca sobre el tema. En la siguiente, actividades en el aula. Y en la siguiente, aplican el conocimiento, aplican ya, desarrollan esas competencias que hemos desarrollado. Muy bien. Entonces, fíjense que esta es una práctica que es la que se está hablando frecuentemente cuando hablamos de educación híbrida. Entonces, hay varias modalidades, como les he mencionado, esto se lo voy a compartir a continuación, terminada esta sesión, para que ustedes lo lean, ¿ya? Y en la siguiente sesión sí vamos a partir tomando un ejemplo como es, para poder decir, y esto que me dice el profesor Martín, ¿cómo lo aplico en una sesión o una actividad de aprendizaje? ¿Cómo lo aplico? Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión. Maestros. Bueno, eso también es algo también de lo que había mencionado, pero sí importante pues que ustedes sigamos leyendo, ¿no? Yo los dejo con esas ideas clave que hemos hablado, porque antes de planificar tengo que saber de qué se trata esto. Y lo que hemos hablado es esto. Y la información que les voy a enviar, ya, es esta diapositiva, pero también les voy a enviar un texto que son de 4 o 5 páginas, bastante puntual, que habla sobre la clase invertida o aprendizaje invertido, que es lo que nosotros vamos a hacer en la siguiente sesión. Maestros, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. De mi parte, yo quedo muy agradecido por haber escuchado, ¿no? en esta primera sesión. Agradecer a la Escuela de Capacitaciones en Educación por la oportunidad que nos brinda a cada uno de nosotros, y a ustedes por confiar en la escuela. Maestro Eber, maestra Patricia, si hubiese alguna pregunta, muy gustoso de poder escucharlo. Si no, pues el día, a ver, el día jueves. Jueves, Maestros, profesor. el día jueves, estamos ya aterrizando todo lo que hemos hablado el día de hoy en una experiencia de aprendizaje. Muchas gracias, maestro Martín Casas, por haber compartido sus conocimientos, sus experiencias de ese tema muy importante. Y a ustedes, maestros, gracias por su participación. Los reencontramos el día de jueves a las 5 de la tarde por esta plataforma. Muchas gracias por la preferencia, por confiar en nosotros y muy buenas noches. Bendiciones para todos ustedes. Igual, misita, cuídese. Muchas gracias. Gracias, Miss. Gracias. Buenas noches con todos. Somos escuela. Con todos, gracias, profesora. Hasta la siguiente clase. Muchas gracias, bendiciones. Hasta el día jueves. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Hasta luego. Recuerden que somos Escuela de Capacitaciones en Educación, 100% líderes en capacitaciones.
pasión por la educación. Juntos seguimos creciendo y cada vez somos más. Muy buenas noches.